Paz de Cristo, el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente y en este día primeramente le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder estar por este medio y poder transmitir un video para todas aquellas personas que lo van a estar mirando. Y también quiero dar una bienvenida a usted que me está mirando en este momento por este canal. Y en este día voy a estar hablando acerca de un texto que se encuentra en San Juan 17:3. En este día quiero hablar acerca de San Juan 17:3. Quiero hacer este video basado en San Juan 17:3, hablando acerca de qué es lo que verdaderamente nos enseña la palabra acerca de San Juan 17:3. Y en este día comienzo leyéndole en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y voy a leer desde San Juan 17:1 para entrar en el texto y poder entender mejor lo que quiero compartir con usted que me está mirando y con todas aquellas personas que lo van a estar mirando quizás en un futuro, y voy a estar compartiendo acerca de este texto de San Juan 17:3, y nos dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces aquí podemos mirar que nuestro Señor Jesucristo está orándole al Padre en su ministerio terrenal cuando Él caminaba por la tierra. Nosotros sabemos que en San Juan 17:3 el Señor Jesucristo estaba haciendo una oración por sus discípulos, porque Él estaba a punto de ir a la cruz y a punto de terminar su ministerio terrenal para lo que Él se había manifestado, para lo que Él había sido manifestado en este mundo, y para darle cumplimiento al plan y al propósito de redención y de salvación para toda la humanidad. Pero nuestro Señor Jesucristo, antes de dar ese paso de proceso, nosotros miramos que Él hace una oración de intercesión por sus discípulos que Él había escogido para que estuvieran con Él, y no tan solamente por sus discípulos, porque nosotros miramos que en ese tiempo también el Señor Jesucristo oró por todos aquellos que habían de creer en Él por la palabra de los discípulos que Él estaba enviando a predicar la palabra. En el versículo 20, San Juan 17:20, el Señor Jesucristo también lo dijo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, esta oración que el Señor Jesucristo hizo a favor de la iglesia, a favor de sus discípulos, no la hizo solamente por aquellos que estaban en ese momento con Él físicamente, sino también la hizo por todos aquellos que habíamos de creer en Él por la palabra que ellos iban a predicar, porque dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces el Señor Jesucristo también ahí estaba orando por cada uno de nosotros que íbamos a creer en el Señor Jesucristo, para que nosotros también recibiéramos conocimiento y revelación verdaderamente de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces en el versículo 2 nos dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces podemos mirar que el Señor Jesucristo está hablando acerca de las cosas humanas. No está hablando acerca de cosas, él estaba orando como hombre, intercediendo también por los hombres, intercediendo por los seres humanos. Y nosotros miramos que esta oración el Señor Jesucristo no la estaba haciendo como Dios. El Señor Jesucristo en esta oración no estaba orando como Dios, que un Dios inferior le estaba orando a otro Dios mayor que Él. Aquí no está haciendo el Señor Jesucristo una oración como la segunda persona de una Trinidad. El Señor Jesucristo está haciendo la oración como Hijo de Dios, como nos dice en San Lucas. En el libro de San Lucas 1:35, allí nos dice clarísimamente qué es lo que sería llamado Hijo de Dios. Cuando nosotros miramos en San Lucas 1:35, nosotros podemos mirar que el Señor Jesucristo no se estaba refiriendo ahí como... El Señor Jesucristo no se estaba refiriendo ahí como Dios, sino que Él estaba hablando como hombre, porque nosotros nos vemos que dice en San Lucas 1:35, nos dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual
también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí podemos mirar que el Señor Jesucristo no estaba hablando como Dios. El Señor Jesucristo estaba hablando en su humanidad como el Hijo de Dios, o sea, como la manifestación en carne de Dios que se había manifestado. Estaba orando en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina, porque muchas personas dicen, entonces entonces Jesucristo se estaba orando a sí mismo cuando oraba. Y nosotros podemos mirar que el Señor Jesucristo no se estaba orando a sí mismo como un Dios orándose a sí mismo, sino que en esta oración el Señor Jesucristo estaba orando como Dios, elevando una oración para cubrir a sus discípulos antes de que esa manifestación humana fuera a la cruz y terminar el ministerio terrenal para lo que él se había manifestado, porque ahí iba a culminar el ministerio terrenal visible de nuestro Señor Jesucristo para lo que él había venido a este mundo. Y esta oración el Señor la está haciendo a favor de sus discípulos, no como Dios, sino como hombre. La está haciendo en su manifestación humana, como el Hijo de Dios, que nos dice en San Lucas 1:35, que lo que nacería de la Virgen sería llamado Hijo de Dios. No nos dice que ya se llamaba Hijo de Dios el que se iba a manifestar, sino lo que se iba a llamar Hijo de Dios iba a ser la manifestación de Dios en carne. Entonces, después de eso, el Señor Jesucristo habla en el versículo 3 que dice, y esta es la vida eterna. Y luego dice que te conozcan a ti. O sea, hablando el Señor Jesucristo en su humanidad, que esto es algo bien importante que el Señor Jesucristo está hablando, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Señor Jesucristo enseñó que el Padre es el único Dios verdadero. El Señor Jesucristo enseñó en su ministerio terrenal, cuando él oraba en su humanidad, que hay uno solo, que es el único Dios verdadero. Porque dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, dice, a ti, el único Dios verdadero. Esto nos enseña que la vida eterna está en conocer al único Dios verdadero y saber verdaderamente quién es ese Dios verdadero, que nosotros verdaderamente tengamos un conocimiento y una revelación verdaderamente de quién es ese Dios verdadero sobre quien estaba hablando nuestro Señor Jesucristo y sobre quien se estaba refiriendo en ese tiempo que él estaba elevando una oración, porque él estaba elevando esa oración al único Dios verdadero, pero no la estaba elevando como la segunda persona de una Trinidad, ni como un Dios inferior, sino nos dice que el Señor Jesucristo estaba orando en su humanidad. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿quién es Jesucristo el enviado? Cuando nosotros miramos en San Lucas 1:35, nosotros miramos que cuando él dice, y a Jesucristo, no se está refiriendo que el Señor Jesucristo es una segunda persona de la Trinidad que fue enviada del cielo allá, que ya estaba desde la eternidad con el Padre como una segunda persona de la Trinidad, porque nosotros miramos que la palabra de Dios que dice que nuestro Señor Jesucristo sería llamado Hijo de Dios después de que fue engendrado en el vientre de María y después de que él creció y después de que el Señor Jesucristo comenzó a caminar en la tierra, es que el Señor Jesucristo fue enviado por Dios. El Señor Jesucristo no fue enviado desde la eternidad para que viniera a redimir a los seres humanos. No es que el Señor Jesucristo ya existía como la segunda persona de una Trinidad, porque aquí no nos está hablando el Señor Jesucristo como Dios, nos está hablando como hombre que él estaba orando. Esto nos da a entender que el Señor Jesucristo fue enviado en su humanidad, en su ministerio terrenal por el Padre. O sea, la manifestación de Dios fue enviada por su divinidad para cumplir el plan y el propósito, porque este era un plan y un propósito que Dios ya tenía desde los tiempos antiguos, desde la eternidad, que él mismo se iba a manifestar en carne. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, nos está diciendo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿a quién se le reveló? Al apóstol Juan, que es el único Dios verdadero. Vamos a mirar lo que nos dice en el libro de Primera de Juan 5:20. Fíjese lo que nos dice en el libro de Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento. Está diciendo el apóstol Juan, que es el mismo que escribió San Juan y el mismo que escribió, en esa es la misma, el Evangelio a San Juan, y esta es primera carta de San Juan, o sea que es el mismo que está hablando, quien se le reveló al apóstol Juan, que es nuestro Señor Jesucristo, después de que Él ascendió a los cielos y fue glorificado y ascendió a los cielos. ¿Quién se le reveló al apóstol Juan? Que es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba ahí, cuando el Señor Jesucristo estaba orando por sus discípulos, y cuando Él pronunció en San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces en primera de Juan 5:20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces nos está dando a entender que nuestro Señor Jesucristo también se manifestó para darnos a conocer al que es verdadero, al único Dios verdadero de San Juan 17:3. Entonces dice ahí, y estamos en el verdadero. El apóstol Juan hablando dice, y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces fíjese bien lo que nos dice el apóstol Juan en primera de Juan 5:20, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego nos dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces esto nos enseña que en San Juan 17:3 el Señor Jesucristo estaba haciendo una oración, una intercesión como hombre. Pero después el apóstol Juan nos está revelando que ese mismo que estaba orando ahí en su humanidad, ahora en su divinidad, Él es el mismo Dios verdadero. Él es la vida eterna. Él es el único Dios verdadero y que no hay otro. Porque dice, y estamos en el verdadero. Dice aquí con toda claridad, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego nos dice, este de quien está hablando, del sujeto que está hablando, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si en primera de Juan 5:20 nos está diciendo que el Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y en el libro de San Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, entonces es porque no hay otra forma de que nosotros podamos conocer al único Dios verdadero si no es en Cristo. Por eso nos dice en 2 de Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces Dios no estaba fuera de Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y en Colosenses 2:9 nos dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, el único Dios verdadero habita en este momento, en este tiempo, en Jesucristo. Allí es donde mora todo lo que es Dios. Por eso dice en San Juan 17:13, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea que no hay otro. No hay otro que sea Dios y que sea verdadero. Y si hay otro que se haga llamar Dios, o que esté los hombres llamando a otro que se llama Dios aparte del único Dios verdadero, ese no es el Dios verdadero, ese es un Dios falso y un Dios inventado por los hombres. Porque el Señor Jesucristo nos está enseñando que hay un solo Dios, y Él nos está diciendo que el único Dios verdadero a quien el Señor Jesucristo le estaba orando en ese momento es al Padre. Él es el único Dios verdadero. Entonces esto nos enseña que si el apóstol Juan nos está diciendo que este Jesucristo es el Dios verdadero, esto nos enseña que Jesucristo es el mismo Padre manifestado en carne, porque nos dice con toda claridad, este es el verdadero Dios y la vida eterna, en primera de Juan 5:20. Entonces, si el Señor Jesucristo, después de que ascendió a los cielos y fue glorificado y se sentó a la diestra del poder de Dios, se le llama el Dios verdadero, al igual que San Juan 17:3, esto nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es el mismo Padre manifestado en carne. Esto es lo que nos enseña el texto, porque ahí en la oración
de San Juan 17:3, el Señor Jesucristo estaba elevando una oración en su ministerio terrenal como hombre, no como Dios. Y nosotros sabemos que esa oración el Señor Jesucristo la hizo también a favor de todos los que habíamos de creer en Él. De creer ¿cómo? Primeramente en su manifestación humana y después creer que todo lo que se escribió de Él y todo lo que se dice de Él es algo que se dio a conocer para que nosotros lo conozcamos y creamos que Él es lo que la palabra de Dios está diciendo que Él es. Y nos dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces esto nos enseña que el Señor Jesucristo en San Juan 17:3 estaba orando a sí mismo. No nos enseña esto. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que el Señor Jesucristo estaba elevando una oración y cubriendo a sus discípulos como su maestro, como el que los guiaba, como el que los dirigía y como el que los había escogido para enviarlos a darle continuidad al ministerio terrenal que el Señor Jesucristo había comenzado en su manifestación humana, y que ese ministerio hasta este momento sigue expandiéndose a todos los lugares de la tierra con todos aquellos que hemos sido llamados por el mismo Señor Jesucristo a darle continuidad a esa palabra, a predicar el evangelio y también a predicar quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo a quien has enviado, a la manifestación de Dios en carne. Y en San Juan y en Primera de Juan 2:20, en Primera de Juan 5:20, nos dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo. Entonces, ¿será que Jesucristo es un segundo verdadero Dios y vida eterna? Y el Padre es la primera persona que es el verdadero Dios y la vida eterna, y hay dos verdaderos dioses y dos que están dando vida eterna? ¿O será que es uno solo, que es que se manifestó en carne, y que ahora en esa misma manifestación humana es que mora toda la plenitud de la deidad de Dios? Esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en San Juan 17:3 y en Primera de Juan 5:20, que es uno solo el Dios verdadero y la vida eterna. Esto nos enseña que si nosotros no reconocemos al Señor Jesucristo como el único Dios verdadero, tampoco tenemos la vida eterna. Toda persona que rechace a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna, no va a tener vida eterna. Entonces se va a enfrentar al juicio eterno. Sí va a tener eternidad, pero no con nuestro Dios, que es Jesucristo, sino en el lago de fuego, donde dice que también será un castigo eterno, porque dice que hay dos lugares, que unos irán a la vida eterna y los otros al castigo eterno. Entonces toda persona que no está conociendo al Señor Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna, como lo enseña la palabra, no como lo está enseñando, no como lo enseñan los hombres, sino verdaderamente como dice la palabra. Y la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si el Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, también eso nos enseña que Él es el Padre, como dice Isaías 9:6, que nuestro Señor Jesucristo sería llamado Padre eterno. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna y el Padre eterno, y que no se estaba orando a sí mismo como Dios, sino que Él estaba haciendo esta oración de San Juan 17:3 como hombre y no como Dios. Que el Señor Jesucristo me le bendiga poderosamente, y nos miramos en un segundo video. Si aún usted no se ha suscrito a este canal, yo le invito a que se suscriba y nos acompañe para que le sigan llegando las notificaciones de estos videos que vamos a seguir subiendo y compartiendo con todas las personas, que el único propósito es compartir lo que nos dice la Escritura tal y como está escrita, y no como lo están enseñando los hombres, porque Dios no nos ha mandado a expandir doctrinas de hombres, sino la verdadera doctrina, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Dios me le bendiga poderosamente.